Este episodio llega gracias a Faxol, el software que tiene todo para el control de tu negocio, inventario, facturación, cuentas por cobrar, etc. Hola, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast, Somos Multitasking Podcast, donde hablamos de negocios, de emprendimiento y de balance vida-trabajo. Tami, ¿qué tenemos? Hola Johnny, hola Cesarina. Hoy tenemos una invitada muy especial, la licenciada Cesarina Minier, que es psicóloga, nutricionista, y nos va a hablar de un tema que verdad es nuestro día a día, porque la nutrición y alimentación es algo que es parte de nuestra rutina. El alimento es el combustible para nosotros vivir. Ella es experta en lo que conocemos como alimentación emocional. Y vamos a detallar un poquito más adelante de qué se trata todo esto. Además de que también es experta en nutrición para niños. Tengo entendido que incluso nutrición para niños que están dentro del espectro autista. Sí. Más adelante veremos que tiene muchísimos materiales de apoyo. Tiene un libro de meriendas saludables. Es toda una multitasking, Cesarina. Bienvenida a tu podcast. Estamos muy felices de tenerte aquí. Muchas gracias por recibirme. Yo feliz también de compartir un poquito de contenido con la comunidad. Pues qué bueno, la verdad es que yo sé que va a ser de mucho provecho esta conversación de hoy. Y es una conversación que también es muy importante, ¿verdad? De cara a lo que estamos viviendo, lo de las fiestas, un año nuevo que viene, los planes que nos proponemos y demás. La alimentación adecuada es algo fundamental para un desarrollo correcto, ¿verdad? De nuestra vida de manera integral. Sí. Así es. Y yo tengo mucha curiosidad de aprender sobre eso de alimentación emocional. Okay. No sé también si queremos empezar por ahí. Sí, claro. O sea, vamos a primero entender a qué llamamos alimentación emocional. ¿Por qué le agregamos emocional a la palabra alimentación? Exacto. Me gustaría hacer un poquito de contexto. A mí me encanta comer y me encanta cocinar. Pero no siempre fue así. Yo tuve una época en la que tenía más de 200 libras. Tenía un sobrepeso importante porque no sabía comer. No tenía una buena relación con la comida. Y ahí es donde entra la parte emocional. Porque ciertamente los alimentos tienen un componente calórico y nutritivo con los nutrientes, pero hay una parte que es emocional y hay una parte que es social, porque uno siempre come en un contexto de interacción con otras personas. Y en esa interacción hay emociones, hay vínculos, hay afectos, pero de manera muy interna nosotros tenemos pensamientos, creencias, emociones respecto a la comida. Un ejemplo muy clásico. Cuando uno cumple años, ¿qué hay de por medio? Bizcocho. Un bizcocho. Cuando tenemos una reunión de trabajo, hay un café, un snack, hay una picadera. Cuando hay un trabajo que hacer en la universidad, nos juntamos en un lugar una de pizza. Comida. Exacto, porque la comida no solamente es combustible para el organismo, también es un medio para yo expresarme, para yo interactuar, para yo conocer, pero también para yo dar afecto. De hecho, se dice que cuando tú quieres a alguien, tú le das comida a esa persona o vas más allá, le preparas una comida a esa persona. Entonces es interesante porque cuando yo salí de estudiar psicología, yo no sabía nada de alimentación, pero en la carrera había escuchado de que la alimentación impacta de manera positiva en el desarrollo del cerebro, que es el órgano con el que trabajamos los psicólogos, donde está la personalidad, las emociones, la conducta y demás. Y en ese momento yo estaba en más de 200 libras. Yo ni sabía cómo había llegado ahí, ni sabía cómo lo iba a retroceder. Y cuando yo entré a la universidad, yo tenía un peso normal. Pero como yo crecí en un ambiente escuchando, uno come para no tener hambre, con esa idea, cualquier papa frita y refresco resuelve. Obviamente por una hora y en detrimento del cuerpo. Entonces yo me desayunaba con una empanada, como el típico joven que va a la universidad. Almorzaba con una pizza y cenaba con un picapollo. Y llegué a más de 200 libras. Y cuando terminé la carrera, encontré un programa de nutrición que lo tenía la UNFU, que ya no está. Y fue muy interesante porque inicialmente yo me quería inscribir, pero me dijeron no, porque esto es para médicos. Y usted es psicóloga. Oh. Y yo le dije, no, pero déme la oportunidad, yo voy a hacer un esfuerzo. Es que usted no va a entender esos conceptos. Hasta que se cansaron y dijeron, bueno, vamos a cogerle el dinero, porque ella no va a aprender nada, y pero vamos a darle la para que se oportunidad. inscriba.
Y fue muy bonito porque no solamente me ayudó a cambiar mi propia vida y a entender mejor el desarrollo de los niños y los adolescentes para poder hacer un buen trabajo, sino que luego yo formé parte del equipo que trabajó en ese diplomado, porque ellos no tenían contemplado la parte emocional y la parte social de la alimentación. Ese era un programa meramente técnico que no contemplaba la parte emocional. Y más allá, luego de ser parte de 4 promociones dando clases, se inscribieron como 3 psicólogos Mira qué a interesante. tomar clases, porque es que hay mucha psicología en la alimentación. Cada vez que yo elijo comer algo, eso pasa por un proceso mental y emocional que aunque tú no seas consciente, tú tienes creencias respecto a la comida. Tú tienes ideas respecto a la comida, tú piensas respecto a los alimentos y eso se gesta desde la infancia, incluso desde el embarazo o incluso antes, porque los padres le transmitimos nuestros hábitos a nuestros hijos. Yo crecí escuchando, siéntate ahí y cómete eso es lo que hay. Hasta que no te lo comas, no te pares. Y nosotros le decimos eso a nuestros niños y eso afecta la relación que tenemos con la comida, porque muchas veces comemos por complacer a otros, comemos porque comemos porque se ve bien, porque hay ofertas, pero no necesariamente porque yo tengo hambre, no necesariamente porque yo tengo la conciencia de que esos nutrientes de ese plato le van a beneficiar a mi organismo. Entonces, por ahí es que anda la psicología de la alimentación emocional. Entonces, eso de alimentación emocional, como que me suena a como que antojos dependiendo de mi mood emocional del momento. ¿Vamos por ahí? Sí y no, porque no necesariamente tiene que ser bajo un impulso que yo elija comer. No necesariamente tiene que ser por un estado emocional ansioso, depresivo o que haya aburrimiento. Está relacionado a que yo tengo conciencia de lo que estoy comiendo, que yo tengo conciencia de qué me hace eso en mi organismo. La mayoría de las personas no comemos con esa conciencia. De hecho, yo tengo una comunidad en WhatsApp donde hacemos encuentros en Zoom y estamos haciendo un ejercicio de comer de manera consciente, de desmenuzar ese alimento. Es decir, que no solamente yo lo tenga en mi mano, me lo come y me lo trague, sino que yo ponga mis 5 sentidos al servicio de esa experiencia, que yo lo huela, que yo lo toque, que yo pueda saborear los diferentes tonos de sabores, colores, texturas, que yo pueda ir un poquito más allá, quién lo preparó, en el estado emocional que me lo prepararon, porque quién no ha visto que nos damos un bocado y ponemos la lavadora. Nos damos un bocado mientras estamos manejando. Nos damos un bocado y estamos haciendo la tarea. Sí. Estamos en redes sociales. Entonces, eso daña la relación con la comida. Porque tú no te das cuenta del impacto que eso tiene. A nivel físico, afecta. Porque tú no sabes, como no estás conectado con tu cuerpo, no te das cuenta si eso es completamente saludable, si te estás excediendo en la cantidad. El tarro de palomitas se acaba antes de que comience la película. Sí. ¿Por qué? Porque la atención está en la pantalla. Yo no estoy siendo consciente, no estoy siendo presente, no estoy siendo intencional y disfrutar cada bocado. Si quedó más salado, si quedó más dulce, si está más crocante, si está más cremoso. Entonces, la idea de alimentación emocional es que pongamos nuestras emociones al servicio de esa experiencia, pero que también nuestras emociones nos lleven a tomar buenas decisiones. Wow, interesante. Esa sería como la idea. ¿Y qué tanto tú crees que afecte comer emocionalmente, así cuando estoy pasando por una depresión, que como sin pensar? ¿Qué tanto afecta eso al control de peso? Afecta mucho porque si yo no tengo conciencia no voy a tomar buenas decisiones. Y en ese momento, como no estoy conectada con mi cuerpo tampoco, no estoy reconociendo las señales, si estoy satisfecho, si esto tal vez no está en un buen estado y tal vez tiene un poco de descomposición y me lo voy a comer. Afecta mucho también porque no mido la cantidad y puedo elegir una opción que empeore mi estado emocional. Por ejemplo, algo muy azucarado, que tenga colorantes, que tenga conservantes, que sea una gran cantidad. Entonces voy a entrar en un círculo vicioso en el que en un estado emocional alterado, que estoy muy estresada, que estoy deprimida,
que estoy ansiosa, voy a elegir algo que no solamente no me va a ayudar, sino que me va a empeorar el estado emocional. Entonces, una de las consecuencias puede ser desarrollar un sobrepeso o desarrollar otras alteraciones metabólicas, una diabetes, una hipertensión, incluso algunos tipos de cánceres. Porque si mi estilo de alimentación regularmente es más hacia lo procesado, porque como estoy en un estado emocional de poca conciencia, alterado, y no elijo con sabiduría, pues entonces voy a elegir cosas que me van a alterar el metabolismo, que me van a alterar las hormonas, especialmente nosotras las mujeres que somos más hormonas que otra cosa. Entonces eso me va a afectar de manera integral. Entonces, si yo no estoy bien emocionalmente, no voy a elegir bien los alimentos. Pero entonces eso también puede repercutir con mis relaciones. Porque como no voy a estar en presencia, no voy a estar equilibrada emocionalmente, pues entonces puedo que ofenda a alguien, puede ser que me aísle a la hora de comer, puede ser que rechace algo que tú me estás dando. Entonces, en un estado de malestar se van a afectar las relaciones porque ya no voy a estar tan disponible, no voy a tener tanta energía, no voy a estar tan dispuesta o ser tan productiva con mis actividades. Y entonces un círculo vicioso. Sí. Tú sabes que yo digo que hay comidas que me dan paz. Sí. Es como un tipo de antojos. ¿Y cuáles son? Pero por lo general, esa comida que me dan paz es como que en los momentos de ansiedad y de estrés, yo me antojo de esas cosas con calorías que tú sabes que no son tan como... Que al paladar son sabrosas. Exactamente. Entonces, es como el stress food. Por ejemplo, una semana muy difícil, a mí se me antoja una hamburguesa con papas. O en mi semana del periodo se me antojan muchas donas y chocolates. Entonces, ¿qué emociones son las que nos llevan a antojos? En tu experiencia como psicóloga, cuáles son las emociones que nos llevan a este tipo de antojos calóricos? Ahí mismo están. Está el estrés, está Ajá. la ansiedad, está la tristeza, a veces está el miedo, puede que esté el enojo también, en un estado en el que yo estoy alterado, porque recordemos que la alimentación no solamente satisface una necesidad biológica de supervivencia, sino también que estimula centros de placer en el cerebro. Entonces, en un estado en el que yo me siento alterada, comer algo que me genera satisfacción, placer y una emoción positiva, pues entonces mi cerebro me lo va a pedir. Y si a eso tú le agregas toda la estimulación que tiene el entorno de esa oferta con el queso que está chorreando, de ese queso en el borde, de esa facilidad de un delivery, del autoservicio, entonces eso dificulta que yo pueda no solamente elegir una opción saludable, sino que yo pueda detenerme para yo identificar qué me está causando esa emoción. Porque el problema no es que yo solamente elija una opción que no sea saludable, el problema es que yo no estoy resolviendo de base lo que me causa esa alteración. La causa raíz. En particular, en el momento del periodo. El cuerpo de la mujer está en un proceso de transformación porque se puede estar preparando para un posible embarazo, que es un trabajo metabólico sumamente retador. Entonces el cuerpo está cambiando. Si yo no reconozco mis estados hormonales, que la mujer también tiene no solamente el ritmo circadiano, sino también el ciclo menstrual, si yo no reconozco que eso es algo normal y no aprendo a gestionarlo, la mitad del mes, durante más de 30 años, voy a estar en un desorden de alimentación. Sí. Porque son 5 días antes, los 5 días que dura el periodo y 5 días después. Que el premenstrual, la fase lútea, qué sé yo qué, que la ovulación, todos esos momentos. Entonces, yo tengo que aprender a reconocer que en esa etapa mis hormonas van a estar fluctuantes y eso afecta mi estado de ánimo porque suben y bajan diferentes hormonas. Entonces, si yo no reconozco eso, no voy a buscar otros recursos para gestionarme. Y si a eso tú le agregas que somos multitasking, que llevamos a los niños a la escuela, que estamos en un proyecto, que hay que limpiar la casa, que yo le echo la mano a mis padres porque son señores mayores, que también estoy en una universidad haciendo una maestría, no me conecto con mi cuerpo, me desconecto de mi cuerpo. No lo escucho, no hago pausas, sino que estoy acelerada. Entonces, viene una oferta que al paladar es sabrosa, a la vista es sabrosa y me desconecto más de mi cuerpo. Porque eso es un placer momentáneo a nivel de gusto y a nivel de vista, pero en el organismo el impacto dura semanas y tal vez meses. Y yo sé mucho, soy muy consciente sobre eso por mi trayecto con el tema del autismo, el cómo afecta el intestino y la manera en que digerimos los alimentos.
a nuestro comportamiento cerebral. Pero fuera de ahí, la comida como que reconforta. Sí, Si tú lo mencionaste genera ahorita. placer y está bien. Sí, y hay momentos como que esa comida, como te dije, como que te da paz. ¿Qué es lo que pasa? Porque cuando tú lo mencionaste ahorita, como que me llegó, ¿qué es lo que pasa en el cerebro, químicamente, biológicamente? Que nos sentimos bien, que nos da bienestar comer algunas cosas. Que se produce mucha dopamina. Oh. Se estimulan esos centros del placer en el cerebro. Y ciertamente, los alimentos tienen sustancias que estimulan receptores neurológicos en el cerebro. Por ejemplo, los flavonoides que tiene el chocolate, que es saludable, el chocolate negro, estimula la producción de serotonina. La banana tiene un componente que ahora se me escapa, que también estimula la producción de serotonina en el cerebro. O sea que hay alimentos que tienen un beneficio porque cada nutriente de los alimentos impacta cada célula de nuestro cuerpo. Y esa parte del intestino, cerebro, está muy conectada. El 90% de la serotonina de nuestro organismo, esa hormona relacionada con el bienestar y con la felicidad, se produce en el intestino. Entonces, si yo tengo una alimentación que beneficia la flora intestinal, ese ecosistema y ese microorganismo que está ahí, mi cerebro va a funcionar mejor. Y un ejemplo sencillo, cuando nosotros necesitamos consumir un medicamento para un dolor de cabeza o un medicamento, por ejemplo, psiquiátrico, o la mayoría de los medicamentos, ¿dónde se absorben? Al intestino. Y de ahí se transportan a todas partes del cuerpo a través de la sangre. Uh-huh. O sea que ese órgano, que no solamente es metabolizar alimentos y darnos No energía, nutrientes. tiene un gran poder en todo nuestro organismo. Sí. Por eso hay que cuidarlo. Y yo pongo la microbiota intestinal como el jardín botánico. ¿Tú conoces la duna de Bani? Ujú. ¿Y has visto fotos del desierto de Sahara? Sí. Una alimentación proinflamatoria a base de productos procesados deja la microbiota intestinal como el desierto de Sahara, como las dunas de Bani. Desforesta todo ese microbioma. No solamente reduce la cantidad de microorganismos beneficiosos, sino la variedad. En cambio, una alimentación basada en alimentos frescos, naturales y variados, de todos los grupos, enriquece la microbiota y lo pone hermoso como el jardín botánico. Y a eso es a lo que nosotros aspiramos. Claro, Entonces, disculpa, basado en lo que dices, hay alimentos que nos dan mejor funcionamiento cerebral, que nos pone más activos, mejor concentración. Claro, incluyendo uno de ellos, por ejemplo, el omega 3. El omega 3 es una grasa saludable que beneficia especial y particularmente el cerebro. ¿Y dónde lo encontramos? En la semilla de linaza, en los diferentes pescados, en las semillas y en los frutos secos y en otros alimentos. Entonces nosotros necesitamos consumir alimentos que tengan ácido fólico, que también benefician el cerebro, que se deben consumir mucho durante el embarazo y la lactancia, porque dependiendo de cómo sea la alimentación de la mamá durante la gestación, va a ser el desarrollo del cerebro de ese niño. No solamente por un tema de hábitos, sino también por un tema de transmitirle buenos nutrientes, porque el bebé se desarrolla en el organismo o en el medio ambiente que es el cuerpo de la madre. Todo lo que la madre experimente le llega al bebé a nivel emocional y a nivel nutricional. Para ti, ¿cuál sería un desayuno óptimo de alimentos para nuestro funcionamiento cerebral, concentración, físico? Okay. Desayuno, almuerzo y cena. Almuerzo y cena. Sí. Bueno, no hay alimentos esenciales. Hay nutrientes esenciales. ¿Qué significa eso? Que yo necesito consumir calcio, pero no necesariamente tiene que ser de la leche. Yo encuentro mucho calcio en los vegetales de hoja verde, en semillas como el ajonjolí. Y además, esos alimentos me aportan fibra y me aportan otros nutrientes. Yo necesito grasa omega 3, pero puede ser del salmón, puede ser de la semilla de calabaza, auyama, o puede ser de la semilla de linaza. Ahí en ese contexto. Entonces, un buen desayuno es que tenga una combinación y una variedad de nutrientes importantes, que hayan proteínas, que haya fibra y que haya grasas buenas. Huevo con avena. Económico, versátil, disponible todo el año, delicioso, muchísimas recetas que yo puedo preparar con esas dos cosas. Avena y huevo. Unos panqueques, incluso una avena salada,
¿Has probado la avena salada? Sí, me gusta. Bastante Yo buena. no. Preparada como si fuera un risotto o un asopao. Wow. Con vegetales salteados, un poquito de aceite de oliva. Lo doras un poquito y luego le agregas caldo o le agregas agua hasta que se hidrate, sal, pimienta y lo acompaña con una proteína. Huevo, pescado, pollo, atún, Mira lo que qué tengas. bien. Y eso es un desayuno balanceado. Igual para un almuerzo. Una buena fuente de proteína que también aporte grasa, aguacates. El arroz no es malo, se ha satanizado mucho y no hay alimentos como tal que sean malos. Lo que sería inadecuado son productos, que es un alimento que la industria ha transformado, le quita nutrientes en el proceso de manufactura y le agrega sustancias para que sepa mejor, para que se vea mejor, para que dure más tiempo en anaquel. Y ahí se pierden nutrientes. Pero un arroz integral es muy bueno. Y eso tú lo acompañas con un pollo, con un pescado, con un huevo, con lo que sea. Y le agrega unos vegetales. Para la noche, algo parecido, dependiendo de la persona. Como en nosotros funciona también el ritmo circadiano, esas hormonas que cambian según sea la hora del día. Cuando es de día producimos más cortisol, cuando es de noche producimos más melatonina porque nos estamos preparando para dormir, el metabolismo se hace más lento. Entonces la alimentación de la noche debería ser más amigable para ese proceso digestivo y para pronto irme a dormir. Entonces una buena opción de cena sería más vegetales y una porción de proteína, que puede ser un par de huevos hervidos con un puré de auyama, con una zanahoria, con un pepino, con un brócoli, con una coliflor, con una zanahoria. Esa sería una buena cena. Pero Suena hay rico. otro elemento que no puedo pasar por alto, que es la parte emocional y la parte social. ¿Qué yo hago diciéndole a un paciente que tiene escasos recursos o que tiene limitaciones que no pueda comer fruta de noche? Porque la fruta es un carbohidrato que aporta energía de rápida absorción y que es mejor consumirlo durante la mañana. Porque esa energía yo la voy a usar para el trabajo y para la escuela. ¿Y si él no tiene otra cosa para cenar? Que no sea Le una voy a dar el batida. estrés, le voy a dar el Ujú. estrés. Ay, me dijeron que no se puede comer fruta de noche. Depende de la persona, depende del contexto. Yo le puedo explicar, es una mejor opción un puré de auyama con un par de huevos que 2 bananas, que 2 guineos maduros. Pero si usted no tiene otra cosa, adelante, mientras nos vamos organizando y buscamos otras opciones. Pero metabólicamente, una buena opción sería más vegetales y proteínas. E idealmente, tratar de no pasar de las 6 de la tarde. Porque cuando baja el sol, que el cerebro identifica que ya no está la luz natural del sol, comienza a producirse melatonina. Yo me estoy preparando, mi cerebro se está preparando para dormir, por lo que el metabolismo se hace más lento y la digestión, por supuesto. Entonces, si son las 7 de la noche, las 8 o las 9 y tenemos un mangú con salami, con huevo, ¿a qué hora el intestino va a dormir? A la 1 de la noche y se afecta el sueño. Ay, Johnny, nosotros di que cena after podcast. Ya tú sabes que Pero eso no se puede. lo que realmente tiene impacto en la salud a nivel general es lo que hacemos la mayoría de las veces. Una hamburguesa no engorda a nadie y una ensalada no adelgaza a nadie. Ahora, un No hábito de hamburguesas. Ya Obviamente, y si a eso tú le agregas que duermes mal, que estás muy estresado, que tienes un exceso de pantallas, que vives en un ambiente muy contaminado, que vives en conflictos familiares y sociales, que estás en un ambiente laboral hostil, claro. todos los números de la lotería para sacarte el premio. ¿Cuál fue tu receta? Tú tuviste sobrepeso, dijiste. Sí. Y para mí que tú siempre has sido delgada. Sí, porque No. es que ella parece que su metabolismo es así. Ok. ¿Cuál fue tu secreto? O sea, ¿qué hiciste? Ok, bueno, una de las cosas fue conocerme a mí misma, saber de dónde yo venía. Y yo no tuve educación nutricional en la infancia. De hecho, yo aprendí a cocinar fue antes de ayer. Ah, Antes de ayer en el sentido de que yo aprendí a cocinar cuando estaba embarazada. Yo entré a la escuela culinaria, hice una formación en artes culinarias, porque ya siendo nutricionista yo dije, yo tengo que aprender a cocinar, porque yo no le puedo decir a un paciente, coma más fruta y más vegetal y menos grasa. Doctor, ¿y qué significa eso? Aterríceme eso. Bueno, vamos a preparar una lasaña con avena. Vamos a hacer unos muffins con lentejas. Vamos a hacer un brownie con habichuelas negras. ajá. Entonces, conocerme me ayudó bastante porque yo crecí con mensajes contradictorios y yo no entraba a la cocina de mi casa.
A mí me limitaban, siéntate ahí y comete eso. Yo no conocía el alimento, no interactuaba con él, no participaba. Entonces, cuando yo decidí hacer esta transformación, yo comencé a conocerme. ¿Qué alimentos a mí me satisfacen mucho? ¿Qué me prenden? ¿Bajo qué circunstancias yo elijo determinados alimentos? ¿Cómo se comporta mi cuerpo con este tipo de alimentos? ¿Qué a mí me gusta? Yo soy muy dulcera. A mí me encantan los dulces. Y yo tengo momentos emocionales, aunque yo soy psicóloga y nutricionista, yo tengo mi psicólogo y voy a darme mi mantenimiento. Y tengo un nutricionista también. Entonces, el primer paso fue conocerme. ¿A qué yo estoy expuesta? Porque duré 24 años de mi vida no sabiendo nada de alimentación. Y eso tiene un impacto porque todavía yo tengo creencias limitantes. De vez en cuando yo tengo que pararme, hacer una pausa y decirme, Cesarina, ya tu cuerpo está satisfecho, no comas más, no se va a acabar, mañana va a haber. Porque en mi mente inconsciente de hace años me decía, come más porque se va a acabar. Cómete otro chin por si mañana no hay. Entonces yo tuve que trabajar emocionalmente para desmontar esas creencias. Y luego fue entonces identificar alimentos que sean buenos, preferiblemente que sean naturales, mínimamente procesados. Porque, por ejemplo, un zumo de naranja que no tenga azúcar, que no tenga agua, que solamente sea el extracto de la fruta, no es saludable. ¿Por qué? Porque en el proceso de extraer el zumo, tú dejas fibra en la pulpa. Oh. Y siempre te puede ver tentado agregarle azúcar. Sí. Entonces, fácilmente tú te puedes tomar un vaso de 6 onzas que tiene 5 o 6 naranjas, pero cómete a mordidas 6 naranjas. Cuando va por la tercera ya tú dices que ya Va no puede más. lleno. ¿Por qué? Por el proceso de la fibra, por el proceso de masticación, por la paciencia, por la calma. Porque cuando tú estás masticando, se hace un ejercicio en la sien como si te estuvieran dando un masaje y eso satisface a nivel emocional. Entonces, el vaso del zumo no te da eso. Tú te sientas y en 2 tragos ya eso se fue. Entonces, los jugos en ese contexto no son saludables. Aprendí a identificar mis necesidades, mis características, las cosas que me gustan. Aprendí a reconocer alimentos y a diferenciarlo de los productos. Y aprendí a cocinar. Porque el hecho de que sea saludable no significa que sea aburrido o que sea sin sabor, insípido o que esté feo. Al contrario, una comida saludable puede verse muy bonita. Estética. Que debe verse muy bien. Debe tener un buen sabor, un buen olor, un buen equilibrio, que tú realmente lo disfrutes. Que no sea la semana entera lechuga, tomate y pollo a la plancha. Porque ahí es donde entonces uno cae en el aburrimiento. Porque la variedad es una necesidad natural del ser humano. Las mujeres jugamos mucho con eso, cambiándonos el color del pelo y el maquillaje y las cosas. Pero nosotros necesitamos variedad. Y si no tenemos esa flexibilidad, entonces el cerebro se resiste y cae en la oferta. 3x2, 2x1. Pero si tú conoces el alimento, tú lo preparas en casa lo más parecido posible. Una hamburguesa con lentejas, con garbanzos. Y sabe muy rica, yo la he comido. Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Muchos postres saludables también. Entonces, tu secreto fue ese, conocerte a ti misma. Conocer los alimentos. Y aprender a cocinar. Y eso fue comer saludable. Y después que ya yo tenía, porque esos son elementos internos, propios. Luego fue influir positivamente en el entorno, porque yo puedo influir en el entorno, pero el entorno también me influye. Sí. Porque yo estoy en un ambiente queriendo comer saludable, pero todos mis compañeros compran en la fritura de la esquina. Una tentación. Piden un plato del día. Entonces, ¿cómo yo puedo solfear esa ola de cuidarme a mí y no caer odiosa con mis compañeros? Ahí viene la nutricionista que come verduras, que me lo han dicho. ¿Cuál fue tu secreto ahí? Aceptación, saber que somos diferentes y que en algún momento yo puedo compartir. Hay momentos, por ejemplo, yo trabajo en un colegio y estamos en festividades navideñas y los niños tienen sus actividades. Yo me encuentro a los niños en el pasillo que me dan un cupcake y yo le digo que muchas gracias y me como un poco y viene una maestra y me prepara un plato grande y yo lo acepto, le digo gracias y me lo puedo llevar, pero yo sé que eso va a durar como 3 días en mi casa, un chin ahora y un chin ahorita. Con equilibrio. Exactamente. El equilibrio es muy importante porque donde hay rigidez
como una vara de guayaba, se rompe. Ujú. Pero la almohada tú le puedes dar y le da y le da y le da y le da. Y es flexible y lo Mira, resiste. muy interesante. Tú sabes que ahora que tú mencionas colegio y niños, ¿es posible proveer una buena alimentación a los niños? Es necesario. Es posible y necesario. Es posible y es necesario. ¿Qué pasa con el niño? El niño no tiene conciencia de qué es comer saludable. Al niño, ¿qué le interesa? Jugar. Al niño le interesa que se vea bonito y que sepa rico. En el momento en el que tú le dices a un niño, cómete el brócoli porque tiene ácido fólico y eso beneficia el hipocampo en el cerebro y te ayuda con la memoria y con el aprendizaje, lo perdiste. En chino. Al niño no le interesa eso. Ahora, cuando yo le digo, ven, vamos a preparar unos cupcakes con banana, tráeme estos ingredientes, mezcla aquí. El niño está abierto, porque en el niño primero hay que poner el alimento en la mente y luego en el plato. Ahí se aplica mucha psicología y yo puedo jugar con el niño. Y si el padre lo lleva a la cocina, el niño aprende y está abierto, porque en medio de mamá hacer el puré de papa y el niño pelar el huevo hervido, tú le pasas la mano, le pica un ojo. Tiempo de calidad. Le da un besito. Ujú. Y en ese contexto emocional, tú estás poniendo el alimento en la mente. Entonces, la alimentación en la infancia es determinante porque es lo que permite el crecimiento y el desarrollo. La alimentación en la infancia es para eso. Y en el adulto es para mantener lo que ya se formó. Pero en la infancia es para que ese cerebro crezca, para que el corazón funcione mejor, para que se formen todas las células de ese órgano. Entonces, eso se debe hacer idealmente desde la concepción mínimo hasta los 20 años o antes de la concepción, porque dependiendo del estado nutricional de la pareja, va a ser más fácil concebir o va a ser más difícil. No, y porque que hay esa concepción hormonas, sea buena, que tú sabes, ¿no? y que se mantenga el embarazo Ujú. hasta feliz término. Y luego está la recuperación posparto y luego está el reto de la lactancia. Entonces, yo primero voy a promover a través del ejemplo que mi niño coma saludable, hablarle de forma positiva del alimento, involucrarlo en la cocina. Si yo tengo un niño de 5 o 7 años que nunca ha entrado a la cocina, no vamos a comenzar con una paella. Algo simple. Sencillo. Pásame ese tomate. Ujú. Ponlo ahí, pon los individuales en la mesa y luego aumentamos el nivel de dificultad, como cuando están aprendiendo a caminar o cuando nacen, primero se mueven, luego se levantan, luego dan unos pasitos, caminan y luego son Feliz Sánchez. Pero tengo que ir paso a paso. Entonces, en la medida que el niño va ganando habilidad, va mostrando interés, entonces yo aumento la apuesta y aumento el nivel de dificultad. Y entonces el niño está abierto y ese hábito que aprendió en la casa lo lleva a su vida adulta y se lo enseña a sus hijos después. Y dice un dicho, o no un dicho, dice las personas que los niños no van al supermercado, ¿no? Que se comen lo que tú compres. Sí, claro, exacto. El niño no cocina, por decirlo de alguna manera, y no va al supermercado. Entonces el niño se come lo que sus tú padres le das. proveen. El niño lo elige. El trabajo del padre es darle opciones saludables y el niño decide a qué hora se lo va a comer, qué cantidad se va a comer. Pero el trabajo del padre es mostrarle el camino y el niño decide qué ver. Tú sabes que me gusta mucho que tú no solamente te quedaste en ser nutricionista, voy a trabajar con adultos, sino que hiciste un plan para niños y vi en tus redes todos los recursos que tú tienes y uno de ellos que es muy interesante, y ya lo había visto antes, de hecho, en las redes, porque yo te había visto de las redes, es este de 100 meriendas escolares. 100 meriendas. Háblanos, please, ¿cómo surgió eso? La verdad es que esto es un material de apoyo muy bueno. ¿Cómo podemos conseguirlo? O sea, ¿qué beneficios tú has visto? ¿Qué testimonios tienes? Ok. Nació del corazón de una mamá para darle un abrazo a otra mamá. Cuando yo estaba embarazada, lo que menos yo quería era pasar horas en la cocina cocinando. De hecho, la mayoría de las recetas que están aquí son cosas de 15 o 20 minutos. Mezclar un par de ingredientes y nos fuimos. Excelente. Entonces, cuando tenemos niños en etapa escolar, el tiempo es corto. Muy. Especialmente desde que tú te levantas hasta que llega al colegio. Eso pasa rapidísimo y hay que dedicarle un tiempo a los tapones. Sí. Entonces, en el camino, ¿dónde está la media? Empacaste la mochila y la lonchera. Entonces, ya el padre tiene estrés por otras cosas. Entonces, vamos a simplificarle esto porque darle dinero para que compre en la cafetería no es una opción. Comprar productos en el supermercado para poner en la lonchera no es una opción porque no es saludable. No le aporta nutrientes al desarrollo de ese cerebro que va a pasar 5 horas en un aula de clase
escribiendo en la pizarra, que debe permanecer sentado, que debe esperar turno, que debe hacer transiciones entre una actividad escolar y otra. Entonces, estas opciones son nutritivas para el cuerpo del niño, pero visualmente son atractivas también, porque aquí lo que hay es muffins, galletas, sándwiches y recetas similares. Para el padre es amigable porque se preparan rápido, porque son ingredientes comunes, porque son económicos. ¿Qué cuesta el huevo? La avena, la batata. Es parte de nuestra despensa. Exacto. Entonces, incluso hay una receta que mi hijo dice que él no come lentejas y que él no come garbanzos. Pero yo tengo una que es muy popular, que es unos muffins con garbanzos. Y esa está en la cuenta también en las redes. Y él me dice, yo no como garbanzos, pero se los come. Entonces, la retroalimentación de los padres ha sido eso, de que ha sido muy amigable para ellos tener opciones y variedad, porque a veces los niños se cansan. Ay, otra vez la avena. Ay, otra vez el puré. Pero también no solamente es variedad de diferentes alimentos, sino el mismo alimento preparado de forma distinta. Hubo una mamá que me dijo, mi niño me dijo, ay, otra vez plátano maduro con queso. Yo le dije, está bien, le podemos dar otros alimentos. Pero si tenemos ese mismo, vamos a hacerlo solo de forma diferente. Un día, el plátano maduro en trozos con el queso en cubitos. Luego vamos a hacer con ese plátano maduro un puré. Y le vamos a poner el queso rallado y vamos a hacer como unas bolitas y lo vamos a poner en la air fryer. Ya se ve diferente. Sí. Pero entonces, así mismo, vamos a ponerlo en un molde de muffin para que tenga otra forma. Sí. Y si tú juegas con la forma y juegas con el tiempo, el niño no se da cuenta que está comiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el lunes se lo da para el desayuno en la casa. El martes se lo da para la merienda en la escuela. El miércoles se lo da para la merienda de la tarde. Y él cree que está comiendo cosas diferentes. Y al final del día es el mismo presupuesto para el papá, es el mismo tiempo para la familia, es el mismo alimento saludable, pero el niño siente que está comiendo distinto. Entonces, está de forma gratuita en nuestra página de Instagram, Cesarina Minier. Ahí en la descripción está el enlace y lo pueden descargar gratuito. Excelente. Muchas Dale, gracias. descárgalo. Sí, yo entré y ya lo descargué cuando estábamos allá afuera. Para Claro. que te ayude con Emilio y Milan. Claro. Y está dividido, se llama 100 meriendas escolares, pero es un nombre meramente estratégico, porque las recetas que están aquí funcionan para cualquier Todos. comida del día y para cualquier miembro de la familia. Hay 50 opciones que son para los desayunos en casa, que por la forma de prepararlos son más amigables porque estamos en casa, más cómodo y más tranquilo. Y las otras 50 son opciones para la merienda, pensando también en esos niños que se quedan jornada extendida en la escuela y yo necesito una merienda que me aguante la tarde. Ujú. Entonces son opciones que logísticamente son amigables para que el niño la manipule, para que puedan aguantar el cambio de temperatura, del tiempo. Y que se mantenga igual de derramen en la linda. lonchera. Entonces, es un recetario bastante amigable y la idea es apoyar a los padres porque ya tenemos mucho estrés con el costo de los libros, ¿verdad? Con que son varios niños y entonces queremos transmitirle paz con Claro. otras opciones. Aquí de madre a madre, eso fue un trabajazo que tú hiciste. Eso es un gran aporte, la verdad, claro. Bueno, sí, fue un aporte bonito. Yo lo sentí bonito. Muy bonito. Pero no sentí que fue un gran trabajo. Porque yo tengo mucho tiempo pensando cómo yo podía hacer esto. Pero no sabía en qué formato lo iba a poner. Una amiga me presentó Canva, la otra me presentó Linktree. Y digo yo, bueno, pues aquí está. Y creo que como en una semana salió. Porque las recetas no son tan diferentes. Por ejemplo, una de las opciones que hay aquí que predomina son los licuados. Un licuado es diferente a un jugo o a un zumo. Por ejemplo, yo tengo la chinola, lo licúo con agua, hay una parte que se queda en el colador, que es la fibra importante, Ujú. y siempre le agrego azúcar. Pero con un licuado yo tengo la fruta entera y una leche vegetal o la leche que el niño consuma, lo incluyo todo y nada se pierde de la fruta. Entonces, ese licuado, un día es de banana, otro día es de fresa, otro día es de lechosa, otro día de zapote, otro día es de piña, otro día es, qué sé yo, de mango. Y yo tengo la misma preparación diferente. O sea, que el año escolar se acaba y tú no has usado todas las recetas. La avena, un día está cremosa, otro día está en unas tortillas, otro día está en unos waffles, otro día está en unas galletas, Wow. otro día está como en un cereal crocante que a los niños les gusta. Sí. Excelente. Excelente. Y
Se quedó pensando en qué va a probar primero. Sí. Sí. No, él estaba así adadado con todo eso, y entonces tenemos hambre porque Yo lo voy a realmente descargar. Sí. no hemos Ahí cenado. está. ¿Dónde la gente puede conseguirlo? Está en nuestra cuenta de Instagram, nos encuentran como Cesarina Minier. Ahí en el perfil de la descripción está el enlace. Hacen clic y lo pueden descargar de forma gratuita, conjuntamente con otros recursos. Que tenemos un libro de cuentos que se llama Duga, la oruga que come lechuga, para transmitir el mensaje al niño de que la oruga come saludable y se transforma en una mariposa. Entonces, en el lenguaje del niño, lo motivamos a que reconozca sus emociones, a que conozca los alimentos y a que coma saludable. Y ese mismo cuento tiene actividades, que si una sopa de letras, que si un laberinto, Qué que chulo. si un completa. Y tenemos otros recursos ahí que también están gratuitos para la comunidad. La verdad es una labor loable. Me gusta y es algo, claro que sí, y es algo que se ve, que te apasiona, que te gusta, que lo haces con cariño. Yo pienso en comer todos los días, y varias veces al día. Y mi mayor inspiración es mi hijo, porque yo tuve una infancia un poco difícil respecto a la alimentación. Y gracias a Dios yo pude aprender esto antes de ser mamá. De manera que yo tengo 10 años de manera intencional y dedicada, no perfecta, por supuesto, a que él tenga una alimentación distinta a la que yo tuve. Porque realmente me entristece ver niños con ese sobrepeso importante, que no pueden subir escaleras, que no pueden patear un balón de fútbol, que reciben bullying por su cuerpo, que ellos no saben cómo eso pasó y no tienen las herramientas para cambiarlo. Niños que tienen temas con sus aprendizajes, porque en su lonchera hay una papita y hay un jugo de cartón. Y ese azúcar inflama su cerebro. Y ese colorante inflama su intestino. TDAH. Y afecta su aprendizaje. Entonces, cuando tenemos un reto conductual, porque hay un exceso de consumo de azúcar, cuando tenemos un reto en los aprendizajes, pensamos en un tutor, pensamos en una evaluación psicológica, pero ¿y quién piensa en qué está comiendo ese niño? En evaluar su comida, alimentación. ¿Qué está comiendo ese niño? Entonces, yo lo veo todos los días. Y la idea con esto es hacer un aporte para que eso cambie, porque ciertamente, aunque suene cliché, los niños son el futuro. Y es así. Si ese niño está mal alimentado, ¿quién va a ser mi abogado mañana? Claro. Ojalá que yo no lo necesite, pero ¿quién va a ser mi médico? Claro. Sí. La verdad es que sí, que vas bien, que realmente estás dando donde importa, ¿verdad? Que es en el futuro. Y estás haciendo un trabajo muy bonito. Hemos aprendido muchísimo contigo hoy aquí. Sí. La verdad, mira, hemos hablado de alimentación anteriormente, sin embargo... Y yo siento que a ella se le ha escapado mucho cosas que decir. No, porque con Cesarina podemos tener varios podcasts. Sin embargo, yo siento que aunque hemos hablado de alimentación anteriormente, como que en este episodio hemos tocado cosas nuevas, diferentes, que han sido realmente, para mí, innovadoras y que ha sido de mucho aprendizaje. Yo sé que también lo serán para el público. A Dios la gloria y a ustedes gracias por permitirme estar aquí. No, y a ti. Emil también, Cerda, que nos sí. presentó. Emil Cerda, un psicólogo destacado que nos ha acompañado, con quien hemos trabajado y que nos presentó para que hoy pudiéramos estar aquí. Sí, lo tuvimos por aquí, Emil. Él estuvo contando su historia y su vida de escritor, porque su sueño es el Nobel de Literatura. Muy bien. Esperemos que sí lo logre en Seguro un que tiempo. sí. Y nos conectó a nosotros y tuvimos aquí este podcast. Pues Esta mira bonita qué bien. oportunidad. Pues muchas gracias, Cesarina. Claro, gracias a ustedes por estar abiertos. Sí, ¿no? Y tenemos muchas más cosas de que hablar. En un futuro hablaremos sobre alimentación, autismo y alimentación y otras variables. Que no tocamos el tema, por ejemplo, de los trastornos de la alimentación, Sí, bulimia, anorexia, sí. sobrepeso. Es un tema Mucha muy psicología. amplio y mucha tela por donde cortar. Sí, pero creo que hoy compartimos valor y creo que el mensaje es tener una relación saludable con la comida. Se puede comer delicioso, se puede comer saludable y lo ideal es hacerlo desde la infancia. Si yo no tuve esa oportunidad en la infancia y ya soy adulto, tengo 30, 40 años, yo puedo hacerlo. Pero si tengo hijos, tengo un compromiso mayor, porque lo que ellos aprendan en casa lo van a repetir en la calle. Así es. No, pues muchas gracias, Cesarina. Gracias, Helen. Y A ustedes. Seguimos. Pásenla bien. Hasta una próxima.